Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cápsula informativa. Mi nombre es Kenty de Rosario López García. Soy estudiante de la Universidad Rafael Andívar, sede en Quetzaltenango, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En esta cápsula informativa estaremos entrevistando a profesionales que nos estarán aportando sus conocimientos sobre el tema de los valores estimativos o axiología jurídica. Así que vamos iniciando. Primera entrevista de la cápsula educativa, vamos dando paso a la primera persona que vamos a entrevistar hoy sobre el tema estimativas o axiológica jurídica. Para ello tenemos al abogado notario Alan Amícar Estrada Morales. Actualmente está ejerciendo el cargo de abogado y notario, presidente y fundador de la Academia Quetzalteca Constitucionalista. Por lo mismo le doy la bienvenida, maestro. Muchas gracias por la entrevista. Un cordial saludo ahí a todos los que nos observan en esta cápsula informativa y también gracias porque pues siempre nos toman participar en estas actividades que nutren en buena medida no solo el tema profesional, sino también el tema ético dentro de la actividad que desarrollamos como abogados y ustedes como futuros profesionales. Muchas gracias, licenciado. Bueno, entrando de lleno con la pregunta para su persona, ¿qué es estimativa o axiología jurídica? Muy bien, el tema de la axiología jurídica va en relación a una dinámica que se llaman los valores. La axiología tiene que ver con todo el fundamento sobre el cual se crea o se desarrolla las normas jurídicas. Por ejemplo, el hecho de no robar, el delito de robo, agravado robo, se encuentra establecido en el Código Penal, pero obedece a un valor que habla sobre el tema de la integridad y la persona que debe mantener ese tema de integridad se sostiene en ese valor. A eso le llamamos axiología. La axiología es el tratado de los valores y todos los derechos, toda la regulación normativa, tanto nacional como internacional, se fundamenta justamente en valores, en aspectos intrínsecos o subjetivos de las personas que se van formando, no específicamente con una norma o con el tema universitario, sino se forman desde la familia, desde que uno nace, ahí se van formando este tema de los valores que van más allá, inclusive de una norma jurídica. Les colocaba el ejemplo del robo, porque puede ser y sucede lamentablemente en nuestro país, que hay muchas personas que han sufrido robos y la persona que cometió el ilícito nunca es sancionada, nunca es encontrado. Pero internamente el valor de la persona se va deteriorando por el hecho de que no tiene esa capacidad para decir no a circunstancias que no son correctas para el bienestar social. Entonces, ahí hablamos de aspectos subjetivos, de aspectos intrínsecos de las personas y que, repito, se van formando desde la familia. Toda la historia de la vida de una persona va en armonía sobre el tema de valores y antivalores. Entonces, eso es lo que estudia la axiología y en función de esto es importante ver que enfocados al derecho, todo estudiante de derecho debe de manejar el tema de los valores, porque las categorías de abogados se dan justamente dependiendo de la categoría de valores que tenga cada uno. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cómo explicaría la teología jurídica en la doctrina? Muy bien, la teología es sobre el tema de la finalidad. La teología es sobre de cómo se maneja un tema dentro del derecho, eso lo tienen que aprender ustedes. Todo tiene un fin. Por ejemplo, el derecho civil tiene una finalidad de armonizar las relaciones entre particulares. El derecho penal tiene como finalidad que se castigue a las personas que cometen ilícitos, que cometen acciones que sean en contra de la sociedad. Esa es la finalidad. Y la sanción en sí tiene como fin, o sea, como teleología, el hecho de alcanzar, por ejemplo, la reeducación del delincuente. Hay que buscarle la teleología a cada norma. Cada norma tiene un fin. Por ejemplo, la ley contra el femicidio tiene como finalidad disminuir la cantidad de violencia contra la mujer que hay en nuestro país. Las normas en sí tienen una finalidad, el Estado tiene una finalidad que es alcanzar el bien común y usted como estudiante de Derecho tiene como finalidad graduarse. Todo este tema de la teleología tiene un fundamento doctrinario. Cuando se redacta una ley, por ejemplo, existe una situación que se llama la exposición de motivos, donde el legislador relata por qué es que crea la ley, cuál es la finalidad de la ley. Entonces usted como abogado siempre debe encontrar la finalidad de las normas, para qué se crearon las normas y en función de eso aplicarlas. El tema de la axiología se enlaza con esto que estamos platicando,
porque toda norma jurídica tiene una axiología atrás de. Por eso es que el preámbulo de la Constitución nos habla de valores que tuvieron nuestros antepasados. Pues, ¿por qué es malo robar? ¿Por qué es malo asesinar a una persona? Porque es un antivalor, ese es un antivalor. Y entonces lo que buscan las normas jurídicas a través de cierta finalidad que tiene la norma es que el responsable de un ilícito cumpla una pena, cumpla una sanción y que en función de esa sanción ya no vuelva a repetirla. En el ámbito civil es reconocer derechos que tiene una persona, por ejemplo, en el caso de una propiedad, si yo soy dueño de esa propiedad, el derecho civil me la garantiza, justamente porque sería un antivalor que cualquier otra persona pudiera llegar y me matara para quedarse con mi propiedad. Eso es un antivalor. Entonces, la finalidad de las normas está bien claro. ¿Por qué hay procesos sucesorios? Porque todos los días se mueren personas. Y entonces, ahí está la finalidad de la norma. ¿Y todo esto para qué? Para que haya una armonía social, para que vivamos en una mejor calidad de vida como sociedad. Bien, sobre este tema también estamos hablando sobre la justicia y el bien común y la seguridad jurídica, ¿verdad? Muy bien. En la cuestión de la siguiente pregunta es, ¿qué son los valores y los bienes jurídicos? Bueno, los valores van de la mano con los bienes jurídicos en función de que el valor va a buscar proteger un bien jurídico. Repito nuevamente, todas las leyes que ustedes puedan analizar tienen un trasiego de valores. Entonces, por ejemplo, en la ley del organismo ejecutivo se habla de un principio que es el principio de transparencia. ¿Cómo es transparente una persona? Bueno, el funcionario que llega a un cargo público actúa con total transparencia en el sentido de que rinde cuentas, es una persona correcta, es una persona que nunca le quita dinero al Estado, no se aprovecha de su posición. Y entonces el valor es ese. O sea, usted se da cuenta que los funcionarios a nivel nacional, pues todos se comportan con transparencia, entonces el Estado camina bien. El problema es si hay uno que no tiene esos valores, o sea, no tiene el valor de ser transparente, que no es una persona correcta, no es una persona íntegra, sino que está acostumbrado a hurtar, a tomar dinero de las arcas del Estado. Y así hay otro funcionario que se contamina con esto y se contamina otro y 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 nunca lo sanciona. Entonces ese antivalor se vuelve en algo común. Y ahí es donde entra esa contraposición. Que hubo necesidad de crear una ley que dijera, mire, usted tiene que ser transparente, si no lo voy a meter por eso, porque si todos fuéramos transparentes no habría necesidad de una ley de esa naturaleza. Entonces, los valores para proteger los bienes jurídicos tutelados han tenido la necesidad de crear normas coercitivas para que estos bienes jurídicos tutelados sean realmente protegidos. En este caso, por ejemplo, los bienes del Estado. Lo lamentable de la situación, por ejemplo, de la semana pasada, que se encontraron una suma de dinero altísima y que se dice que es dinero que se tomó de dinero del Estado, ahí estamos hablando de antivalores. Entonces, el bien jurídico tutelado ahí son los bienes del Estado, es el patrimonio del Estado. Entonces, hubo necesidad de convertir un valor, porque lamentablemente a estas personas no las educaron correctamente en decir, mire, usted no tiene por qué tocar lo que no es suyo, tiene que respetar el dinero del Estado, el dinero del Estado sirve para la salud, para la educación y no para que usted se aproveche de ese dinero. Entonces, como no lo educaron así, como él no aprendió, no tiene esos valores internamente, el funcionario vino y se apropió de ese dinero de una forma irregular. Por actuaciones como esas, hay necesidad de trasladar un valor a una ley para sancionar a aquella persona que atente contra ese bien jurídico tutelado. Entonces, ahí es donde gastamos el tema de los valores en cuanto a los bienes jurídicos tutelados y que todos los bienes jurídicos tutelados, por ejemplo, que ven ustedes en el Código Penal, se me ocurre, que es el ejemplo más básico, tienen un valor atrás. Por ejemplo, la indemnidad sexual de las personas, el tema del patrimonio de un ser humano, el tema de la defraudación del Estado, el tema del respeto hacia los funcionarios públicos, cosas como esas que estoy mencionando ahorita, devienen de valores, y los valores fueron los que sirvieron para crear estas normas. Muchas gracias, licenciada. Por lo último, ¿algún consejo que usted le daría a los estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales? Jóvenes, la Universidad Rafael Landívar está formando profesionales y, pues como sabrán ustedes, hay una cantidad de abogados en el país ya, pero usted debe distinguirse por ser un abogado
con transparencia, con integridad, una persona que se distinga y que hablen bien de usted desde su clase. Si usted lo estigmatizan por ser chivero, por ser copión o porque no estudia, ya hay un estigma sobre usted que se va a ir formando hasta que se gradúe. Pero si usted es un buen estudiante, usted es una persona que se dedica a sus estudios, que se concentra en su fin, que es llegar a ser abogado, y que se prepara no para ganar un examen, sino se prepara para hacer un buen trabajo a sus clientes, eso lo va a distinguir entre la cantidad de abogados que hay. Por eso yo les sugiero que ustedes puedan desde ahorita sembrar en sus vidas buenos ejemplos, buenos valores en sus vidas. Muchos de ustedes tienen buenos ejemplos con sus papás, muchos de ustedes tienen buenos ejemplos con sus hermanos, con sus familiares, en cuanto a la calidad de personas que son. Aprovechen esos ejemplos, siembren en ustedes para ser buenos abogados. Yo sé que la mayoría de ustedes son buenos estudiantes y la universidad lo que necesita, y así trata de formar a sus alumnos, es personas con valores, con personas con una integridad moral que al graduarse pues puedan ejercer la profesión de una forma proba, con toda la cabalidad del caso, y que sean personas de confianza, y esa integridad de confianza como abogados, y no dudo que tendrán éxitos con esos valores de por medio. Muchísimas gracias, licenciado. Agradezco su intervención sobre el tema. Muy agradecida con usted, esperando que en otra ocasión nos pueda acompañar. Así que terminamos en este momento la cápsula informativa sobre los valores. A continuación, con la cápsula educativa, damos paso con la segunda persona de la entrevista sobre el tema de los valores estimativas o axiología jurídica, y para ello tenemos al abogado y notario Milton Alberto Estrada Morales. Por lo mismo, le doy la bienvenida al licenciado. Gracias, Kendi, muy amable por el contacto, y pues estoy para servirle ahí en lo que pueda apoyar a la academia con todo el gusto del mundo siempre. Muchas gracias, licenciado. La primera pregunta para usted. ¿Qué es la justicia? Bueno, pues vea, Kendi, tradicionalmente se ha dicho que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Sin embargo, esa es una definición ya superada, pienso yo. Es una definición muy básica, y que yo creo que ya hoy en nuestros días pues ya no es tan adaptable y tan simple de definir a la justicia como tal. Para definir la justicia, pienso que deberíamos de entender que el ser humano, por naturaleza, pues tiende a violar las normas de una sociedad o de un grupo. Y cuando hay una violación a las normas o un quebrantamiento al orden social, pues es necesario accionar el ordenamiento jurídico para poder encauzar a esa persona que se ha apartado del orden social, y pues que vuelva a comportarse adecuadamente. Entonces, a partir de este contexto que le estoy mencionando, Kendi, yo pensaría que la justicia podríamos definirla como aquel escenario en donde se busca el equilibrio en cuanto al acto que ha violentado un ordenamiento jurídico y la aplicación de este. Entonces yo pensaría que ahí podríamos definir un tanto la justicia en llegar a generar ese equilibrio en cuanto a la causa y efecto. O sea, si una persona, por ejemplo, mata a otra, ¿cuál será el efecto? Pues definitivamente tendrá que haber un reproche por parte del Estado, porque esta persona quebrantó el ordenamiento jurídico, se apartó del comportamiento normal y común de toda la sociedad. Entonces creo que ahí podríamos ir definiendo la justicia en cuanto a encontrar ese equilibrio de las condiciones de la convivencia en sociedad. Muy bien, licenciado. Con la segunda pregunta, ¿cómo definiría usted el bien común? Bueno, el bien común es la estabilidad y pues el goce por parte de un grupo. Si hablamos, por ejemplo, de un Estado, el goce por parte de la mayoría de los miembros del Estado, de los elementos básicos, por ejemplo, de seguridad, de su vida, de la felicidad, de la salud, de la educación. Entonces yo pensaría que por ahí podríamos definir qué es bien común.
el tema de que la mayoría de los miembros de un grupo, de una población, puedan disfrutar y gozar libremente de sus valores máximos y superiores y mínimos también, ¿verdad? Salud, educación, recreación, felicidad, familia, etcétera. Muy bien, licenciado. Con la tercera pregunta, ¿qué significa la seguridad jurídica? Bueno, la seguridad jurídica, primero es una obligación del Estado proveer seguridad jurídica. Para esto se vale de ciertos instrumentos normativos, de un bagaje o de un andamiaje institucional para provocar que las personas o la población de un estado pues tengan la confianza de que pueden vivir en el estado como tal porque van a gozar de la vigencia de un ordenamiento jurídico que va a entrar a funcionar cuando sea alterado. Eso sería la seguridad jurídica. La confianza que la población tiene en cuanto a que el ordenamiento jurídico va a ponerse en movimiento al momento de que se han alterado las reglas. Muy bien. Entrando de paso con esto, con lo que es la seguridad jurídica, por lo tanto, es obligación del Estado mantener el orden en cada país. Sí, la seguridad jurídica debe ser provista por el Estado a la población donde se ejerce el gobierno por parte del Estado, ¿verdad? Muy bien, licenciada. ¿Algún comentario que quisiera dar para finalizar esta entrevista? No, pues solo pues felicitar al grupo y también a la docente del curso que está motivando en los estudiantes el poder profundizar en estos temas tan importantes en la formación de los futuros abogados y abogadas, porque es importante tomar conciencia de la relevancia que tiene el derecho en un estado. Y el derecho, lógicamente, incluye los temas que usted me preguntó, el tema de la justicia, el tema del bien común y la seguridad jurídica. Creo que son los fines últimos del derecho. Creo que nosotros como abogados a eso aspiramos, a que en el espacio territorial donde vivimos, pues haya justicia, impere el bien común, haya seguridad jurídica. Y yo creo, Kendi, que si bien es cierto, el Estado es el obligado a proveerle a la sociedad de este principio de seguridad jurídica, nosotros los abogados, también los abogados y notarios, lógicamente, colaboramos y contribuimos ostensiblemente en lograr esto. O sea, nosotros somos un bastión importante en el alcance de la seguridad jurídica de un país. Únicamente, gracias por la entrevista. Agradeciendo su intervención sobre el tema, muy agradecida con usted, licenciado, esperando que en otra ocasión nos puedan acompañar y seguiremos más con estas entrevistas. Con mucho gusto, Kenny, para servirle. Gracias, Luis. Que nos han brindado las primeras entrevistas, continuamos con la cápsula informativa. A continuación damos paso a la tercera persona que nos hablará un poco de los valores estimativos o axiología jurídica en la ética y deontología. Y para ello tenemos el doctor Rosalío Antonio Takam Chocolán, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas. Ejerce su profesión como médico y cirujano, por lo mismo le doy la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Vamos a la orden. Damos inicio con las preguntas. La primera pregunta para usted, ¿qué es deontología médica? Muy bien. Deontología médica es un juramento hipocrático y más que todo se trata del estudio de los derechos y obligaciones que tiene un profesional de la salud. Esto más que todo se enfoca en lo que es la ética que determina el bien y el mal a partir de actos más allá de las consecuencias o las intenciones, llevándose siempre por el deber de actuar de cierta manera. Muy bien, doctor. En esto lo que es la deontología médica, ¿algún fundamento que se tuviera más como doctrina? Sí, más que todo es un juramento que se basa, es un juramento hipocrático, donde están detallados todos los derechos y obligaciones desde el punto de vista profesional, pero de la salud. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta, ¿qué es la ética profesional?
Bueno, la ética profesional más que todo es un conjunto de normas y valores que rigen a cualquier persona dentro de un rol de una institución. Y que estos valores son generales, son universales, entre los cuales podemos mencionar como es la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la discreción, entre otros, ¿va? Más que todo, eso es todo lo que se trata de la ética profesional. Muchas gracias. La tercera pregunta sería, ¿cómo se integran los valores en la Facultad de Medicina? Bueno, desde que uno está estudiando, se empiezan a preparar estos valores, ¿va? Que más que todo identifican al médico, porque se basa en tres aspectos más que todo. Lo que es el juramento hipocrático, secreto profesional y la ética. Conjugados todos estos hacen que el médico o la persona tenga un profesionalismo, que tenga discreción, que por ejemplo evalúe pacientes incluso sin que le paguen uno sus honorarios, y el secreto profesional, no divulgar, por ejemplo, si es un diagnóstico, no divulgarlo si no tiene uno un consentimiento del propio paciente. Puede ser un hermano, puede ser un familiar, que si no tiene uno consentimiento del paciente, no lo puede divulgar. Todo eso se enmarca de tal manera que conjugado todo esto son los valores que tiene uno de formación como médico y como personal de salud. Muchas gracias, doctor. Por último, ¿algún comentario que quisiera dar para finalizar esta entrevista? No, solo que el rol que juega un médico ante la sociedad y ante el ser humano a nivel de tipo humanitario es bastante difícil, porque tiene que conjugar bastantes valores y, más que todo, conjugar los valores de tal manera de no comprometer su ética, de no comprometer su secreto personal y siempre salir adelante con sus pacientes. Muchas gracias, doctor. Agradeciendo su intervención sobre el tema, muy agradecida con usted, doctor, esperando que en otra ocasión nos pueda acompañar. Ya para finalizar tendremos la última entrevista, así que quédense con esto. Y damos paso con la última persona de la entrevista sobre el tema de los valores estimativos, axiología jurídica. Permítame presentarles al abogado y notario Carlos Rafael Martínez Ríos, egresado de la Universidad Rafael Andívar. Ejerce su profesión como abogado y notario en la rama penalista. Él nos estará hablando sobre el significado de la equidad, la cultura cívica y convención social. Así que vamos a ver. Bien, empecemos con equidad. Equidad es tratar de forma desigual a los desiguales. Esto responde a criterios políticos de parte de los estados y compromisos que se han adquirido a partir de la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos. Existen tres formas de discriminación. La discriminación neutral, que es la que no le hace daño a nadie. Por ejemplo, yo puedo escoger entre Coca-Cola y Pepsi. Si escojo la Pepsi, Coca-Cola no me puede demandar porque la estoy discriminando. O, en todo caso, si no escojo a ninguna de las dos. Por otro lado, existe la discriminación negativa, que es aquella diferenciación, exclusión, preferencia o distinción que yo hago entre personas por su pensamiento político, por su raza, por su origen, por su religión, etc. Si lo hago de forma negativa, entonces esta es discriminación negativa, que es la que incluso a partir del artículo 202 bis del Código Penal, pues tiene una penalización. La discriminación afirmativa o acción afirmativa es precisamente la equidad. Son compromisos que el Estado ha adquirido, por ejemplo, de los indígenas, hablemos de mujeres, de ancianos, de grupos LGTBI, es tratarlos de forma desigual para lograr la igualdad. Esto jamás se va a lograr, por ejemplo,
La igualdad no es un elemento que podamos, no es una condición que podamos tener todas y todos en algún momento. Sin embargo, la equidad se utiliza para lograr tener por lo menos las mismas oportunidades que se han tenido por parte de grupos privilegiados. Equidad es tratar, por ejemplo, de una manera diferenciada a las mujeres o a grupos de pueblos indígenas porque son parte de un colectivo históricamente discriminado. El mejor ejemplo que se puede dar de equidad yo creo que es más gráfico. No es lo mismo que yo tenga 3 personas que midan 1,80 una, 1,60 otra y 1,70 otra, y que tenga una pared que mida 2 metros. Si a cada una de ellas le doy yo un ladrillo que mida 30 centímetros, pues eso es igualdad. Desafortunadamente, la persona más baja de estatura, pues no va a poder lograr ver por encima de la pared. Equidad equivaldría en todo caso a darle un bloque de 30 centímetros a la persona que mide 1,80, mientras que a la persona que mida 1,60 le doy un bloque que mida 60 centímetros. De esta forma, equitativamente puedo lograr que las personas puedan ver por encima de la pared. Cultura cívica. La cultura cívica es el comportamiento que en una sociedad democrática se espera que tengan todas las personas. Esto va a depender también del tipo de educación y de los derechos que pueda tener una persona, sobre todo de los derechos individuales, civiles y políticos. No solamente es el elegir y ser electo, sino el también contribuir con las autoridades, el respetar a las autoridades siempre y cuando las autoridades también nos respeten a uno. Algunas veces le quieren vender a uno como cultura cívica el que uno no pueda criticar a los diputados, al presidente, etcétera. Cultura cívica también implica el tener una crítica constructiva hacia las autoridades, también implica el que uno no sea ciudadano solamente de un día en ir a votar, sino también el que uno pueda ser partícipe dentro de la vida cívica y política de un país. El desarrollo de un país se va a lograr a partir de que todos los ciudadanos puedan participar precisamente basados en educación cívica. La cultura es parte de la vida de la persona, no solamente la educación. Yo puedo tener educación cívica, puedo tener educación política, pero la cultura implica que yo lo haga parte de mi vida. De esa forma, pues un país puede desarrollarse de una mejor manera. La convivencia social. Yo no estoy muy de acuerdo con esos términos sociales. Hay convivencia, ¿y dónde vamos a tener la convivencia? Pues en sociedad, ¿no? Parece ser que fueran redundantes. Hayek habló de los términos comadrejas en algún momento incluso. Cuando hablamos de justicia, decimos que es darle a cada quien lo que le pertenece. Cuando hablamos de justicia social, cambiamos todo y les decimos que es darle a otras personas que no tienen de alguna manera circunstancias que personas sí tienen. En algún momento estos términos comadreja, de darle a un sentido social a la ayuda, por ejemplo, implica redundancia. Ayuda social, ¿dónde se va a dar? En la sociedad. Entonces es simplemente ayuda. Pero quedémonos con el término convivencia social. La persona es un constructo biológico, social y psicológico. Se dice que es un constructo biopsicosocial. ¿Qué significa eso? La persona va a pensar, va a actuar de conformidad con no solamente el aspecto genético, sino también con los factores que tiene alrededor, la educación, la salud, etcétera. La convivencia, en todo caso, en la sociedad se va a dar a partir de las estructuras o lazos de cohesión que se tenga por parte de los ciudadanos, de todos los habitantes de un país. Una convivencia social, con ese apellido social, pues implicaría una convivencia pacífica, y en el momento en que surjan problemas, porque nunca se va a estar en un estado de total bienestar y en un estado de total paz social,